Continuamos, mis amados, glorificando y exaltando a nuestro Dios por medio de esta maravillosa serie del libro de Mateo y pidiéndole a la vez que ustedes sean bendecidos por medio de ella. Vamos a seguir en el versículo 32 del capítulo 9 del libro de Mateo. Ya vamos a entrar en el 10. Y es necesario que nosotros le demos prioridad a estas enseñanzas de parte de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos muestra por medio de todos estos hechos, acontecimientos y expresiones de hombres y mujeres que le rodeaban en su tiempo, en su momento. A través de esto, nosotros podemos hoy discernir conforme a lo que nos acontece a nosotros, cómo debemos de actuar, qué nos dice, si estamos dentro de los planes y de los propósitos de Dios, que todos apuntan a nuestra naturaleza como seres humanos que somos. Mora en nosotros dos naturalezas, se manifiestan dos naturalezas. Usted y yo somos los que tenemos la decisión de cuál de ellas gobierna en nuestras vidas. Se van a manifestar la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza del mal y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Se van a manifestar por medio de nosotros. Una de ellas debe reinar, una de ellas debe gobernar. Por eso es necesario que nosotros nos profundicemos en lo que es la Biblia, porque a través de ella y los hombres y mujeres vemos como un espejo claramente cómo ellos manifiestan. Entonces usted y yo reconocemos en nosotros, y Dios nos ayuda a deshacernos de toda obra de maldad. Dios nos ayuda a conocer nuestra naturaleza pecaminosa y nosotros la negaremos y le pediremos por medio de oración que deposite su esencia, su imagen, su divinidad en nosotros, y nosotros entonces por medio de esto le agradaríamos, porque no hay ningún ser humano que pueda agradar a Dios al menos que no sea guiado, instruido, dirigido por su Espíritu Santo. Y hasta que usted y yo no reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, no nos neguemos delante de nuestro Dios, Él no va a poder guiarnos, y si Él no nos guía, no podremos agradarle tampoco. Vamos a seguir. Vemos en el versículo 32 del capítulo 9 del libro de Mateo lo que dice aquí. Dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniados. ¿Ellos cuáles? Jesús y sus discípulos. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Mis amados hermanos, aquí vemos un acontecimiento más, un suceso más, un punto más que arropa, que oprime al ser humano. Esta vez podemos ver un joven que era mudo y estaba endemoniado. Mis amados hermanos, nosotros los seres humanos, estas cosas son las que muestran la condición nuestra, la condición como humano. Aquí se manifiesta secularmente, mudo y endemoniado. Eso nosotros lo podemos ver en diferentes gente, personas, pero habemos mucho que tenemos esa misma situación, pero espiritualmente, la cual es necesario que nosotros entendamos, la conozcamos, porque todo lo que es negativo proviene y procede de la misma fuente, del mal. Entonces, todo esto se manifiesta de diferente manera, para que nosotros vimos una niña que había muerto, es una condición. Vimos dos hombres que estaban ciegos, eso es una condición.
por medio de todos los versículos que hemos leído, vemos con una condición diferente, pero que provienen del mismo mal. Ahora aquí vemos un joven que era mudo y estaba endemoniado. Y Jesús también lo liberta. Todas y cada una de estas condiciones negativas que se manifiestan en la vida del hombre nos dice que Jesús tiene poder y autoridad en todas las que se manifiestan. Y vamos a seguir conociendo y vamos a seguir conociendo. Lo importante es que sí, nuestro Señor Jesucristo hoy por medio de su Espíritu Santo está dispuesto a hacer la misma obra en usted y en mí y en todos aquellos que puedan reconocer. Aquí nuestro Señor Jesucristo está en carácter de maestro. Todo lo que nosotros estamos estudiando es a modo de enseñanza, para que esa enseñanza, todo en absoluto, las enfermedades, las expresiones de la gente, la condición del ser humano, la batalla de los llamados religiosos de ese tiempo, todo eso, mis amados hermanos, hoy día se muestra de la misma manera, mis amados hermanos. El camino está aquí, visible. La vida, el diario vivir, todo es repetitivo. Y Dios nos los muestra por medio de la Biblia para que hoy nosotros no nos sorprenda nada y para que nosotros hoy podamos acercarnos a Dios y para que nosotros hoy podamos recibir de Dios todo lo que Él tiene preparado para nosotros desde antes de la creación del mundo, que son cosas buenas y no de mal para nosotros. Dice que la gente se maravillaba. Este es otro punto importante. Mire, hoy la gente vive maravillado del evangelio. Van a los cultos, las actividades de la campaña y se quedan viendo lo que acontecen. Y Dios sigue haciendo milagros y la gente se queda maravillado. No entiende que no es para que nos maravillemos, es para que entendamos que el poder de Dios es real y verdadero y que Él necesita hacer una obra en usted y en mí, que nosotros no la podemos ver, que nada más la podemos entender por medio de las cosas visibles hechas, para que nosotros vayamos a la fuente. Dios quiere cambiar nuestro carácter. Dios quiere cambiar nuestra conducta. Dios quiere liberarnos de todo mal interno, de todo mal que se manifiesta de nosotros. Y para esto Él muestra su poder. Para eso Él muestra, no es para que nos maravillemos. Si usted nota, hemos visto como 5 veces la palabra que la gente se maravillaba de ver lo que Jesús hacía, pero al final, cuando Jesús le establecía lo que ellos tenían que hacer, entonces negaban a Jesús. Era todo que se maravillaban, todo el pueblo completo. Mi alma alaba al Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 34, pero los fariseos decían, por príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Oiga, mis amados hermanos. Los fariseos, los maestros de la ley. Estos fariseos fueron una de las sectas que se levantaron durante los 400 años, desde Malaquía hasta Mateo. En el Antiguo Testamento, el transfer que hubo desde el Antiguo Testamento al Nuevo, se levantaron un grupo de secta de hombres que hacían leyes conforme a la ley de Moisés, como hombre de Dios, como mismo hoy se han levantado muchísimas sectas. Después que nuestro Señor Jesucristo estableció su iglesia, que más adelante en el capítulo 10 vamos a ver y a conocer a los hombres que Él llamó para ahí mostrarnos a nosotros cuál es la verdadera iglesia. Después de esta, que murieron todos esos discípulos de Jesús, entonces de ahí hasta el día de hoy es como en el tiempo, en esos 400 años de la transferencia del Antiguo Testamento al Nuevo, se levantaron la primera religión, la primera secta que se levantó fue Constantino, la iglesia católica, apostólica y romana. Eso fue una más. Entonces de ahí vinieron levantándose
otra cesta más donde salieron los reformadores en Martín Lutero. De ahí, de esa reforma, entonces salen los testigos de Jehová. De ahí salen los mormones. De ahí salen, pero desde la Iglesia Católica hasta hoy hemos dejado la que Cristo estableció, basada y fundamentada en los discípulos. Mi hermano, mire, aún los pentecostales, que son los que más de Cristo y de las cosas de Dios hablan y presentan, ellos son una cesta también levantada después que fue levantada la iglesia que Cristo levantó él mismo. Lo que sucede es que lo que nosotros como hombres entendemos, los agarramos y los fundamentamos con la palabra de Dios, y ya por eso entendemos que estamos bien, y no es así. Mis amados hermanos, aún Martín Lutero, que fue el hombre que Dios utilizó para sacar la palabra de Dios, que lo tenían los romanos oculta allá en Roma, después que todos los discípulos murieron. Porque Dios usó a Martín Lutero para sacar a la luz los evangelios que ellos lo tenían escondido, que Dios había escrito por medio de los discípulos. Para eso, pero de ahí nació una secta también, lamentablemente, y no le dieron énfasis a lo que encontraron en el Vaticano, allá los escritos de los discípulos, sino que de ahí en adelante, como Martín Lutero escribió las 95 tesis, que eran puntos que contradecían lo escrito de los discípulos, pero no presentar a Cristo como el todo, ni el propósito de Cristo, sino que se empezó a refutar los puntos, la media verdad. Eran verdad lo que estaba aconteciendo, pero no era Cristo. Y una cosa es Cristo y otra es la verdad de Cristo. Para nosotros poder vivir la verdad de Cristo, tenemos primero que conocer a Cristo, y Cristo, por medio de ese Espíritu, guiarnos a toda justicia y a toda verdad, mis amados hermanos. Entonces, aquí decimos que los fariseos, que eran una cesta, así como todas las que existen hoy, decían que Jesús echaba fuera a los demonios. Miren, mis amados hermanos, yo sé por qué se lo digo. Usted y yo salimos a predicar en nuestra propia denominación, que yo me puedo caracterizar como pentecostal. ¿Por qué? Porque no vengo de la rama de los testigos de Jehová, ni de los mormones, ni de los católicos, sino de la rama de los pentecostales, donde me encontré con Jesucristo. De ahí mismo, mis amados hermanos, usted va y le habla de Cristo, usted le habla de Jesús, usted va y le dice que para poder tener misericordia hay que tener a Cristo, porque Cristo es la misericordia. Ahora, la misericordia no es Cristo. La misericordia es lo que nosotros debemos manifestar, y si no lo manifestamos es porque nos falta Cristo. No es que hagamos la fuerza de manifestar la misericordia, igual que el amor, igual que la bondad, igual que la confianza, igual que la fe. Hay que conocer a Cristo, confiar en Cristo, para entonces nosotros manifestar todas y cada una de estas características. Eso lo que no habla es de Cristo. Cuando nosotros no podemos vivirlo, es porque no hace falta Cristo. Seguimos leyendo. Y esto, fariseo, que quiero enfatizar aquí, como religioso, así como hoy que son religiosos, vamos y le hablamos de Cristo, y le hablamos de parte de Cristo, y porque contradice su concepto, así mismo como ellos negaron a Jesús, nos niegan a nosotros. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí en el pueblo de Israel, donde se levantaron todos estos religiosos, usando la ley de Moisés como fundamento para darle veracidad a lo que ellos entendían, no a lo que Dios había establecido.
no es lo que Dios quería. Jesús andaba en todas sus sinagogas. Sinagoga era hoy día iglesia, así como que vayan a la iglesia que en la iglesia de Dios que está en el Capotillo, la iglesia Cristo Misionera, la iglesia Metodista Libre, la iglesia, todas esas iglesias. Jesús, como andaba en esos tiempos en la sinagoga, hoy día si Jesús hubiese andado en todas esas iglesias también, predicándole que el reino de los cielos no es reino del hombre fundamentado con la Biblia. No es lo que el hombre cree fundamentado con la Biblia como lo hacían los fariseos. Lo que ellos creían fundamentado con la ley de Moisés. Y Jesús vino y ellos negaron a Jesús. Hoy asimismo nosotros podemos negar a Jesús conforme a lo que creemos a través de la Biblia. Mis amados hermanos, y por aquí vamos a ver, dice el versículo 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ve, nuestro Señor Jesucristo vio la multitud a donde que le seguían, a donde en las sinagogas, en las iglesias. Amados hermanos, mire, usted va al culto que hacemos aquí en República Dominicana, lo 1 de enero, la batalla de la fe, y usted ve esa multitud de gente, y conociendo uno detrás de qué anda, conociendo uno cómo está la condición, cualquiera se llena de compasión. ¿Por qué? Porque cuando tú notas que desde ahí se ve el mensaje, las enseñanzas, lo que la gente busca, lo que la gente, atrás de lo que la gente anda, eso tiene que dar compasión, porque se nota claro que no hay Espíritu Santo de Dios por ningún lugar. Así como Jesús veía, desamparado como ovejas sin pastor. Nuestro pastor hoy es el Espíritu Santo de Dios. Y si Él no nos guía, por más que vayamos a una sinagoga, por más que vayamos a una iglesia, por más que digamos que somos religiosos, por más que seamos líderes, porque los fariseos y los escribas eran líderes de esas sinagogas, de esas iglesias, eran pastores, mas sin embargo el pueblo, la gente andaba como ovejas sin pastor, teniendo gente que lo guiaba. Nuestro Señor Jesús es nuestro pastor, mis amados hermanos. Vamos a aprender y a conocer, a seguir. ¿Por qué es necesario que oremos? Porque la mies es mucha y pocos son los que predican y enseñan el nombre y las enseñanzas, los propósitos y los planes de nuestro Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde.